noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa En Voz Alta. Como todas las noches tenemos el privilegio de recibir en este programa, en su programa En Voz Alta, a verdaderos personajes que permiten tener la oportunidad de quienes nos sintonizan de conocer una serie de temática que sin duda enriquecerá siempre un nuevo punto de vista. En esta ocasión tengo el privilegio de recibir en este sitio al ingeniero Rodolfo Martínez Muñoz, quien es consultor ambiental, siendo un hombre que su experiencia en los diversos áreas de la comunicación, en el entorno de la administración pública mexiquense, y además como un ingeniero que está comprometido con su trabajo. Para mí es un honor recibir a mi muy querido amigo, como yo decía, don Rodolfo Martínez Muñoz. Muchísimas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Al contrario, Gerardo, gracias por invitarme. Y como siempre tengo el gusto, el honor y el privilegio de contar en la conducción de la mesa con mis muy queridos amigos, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, el genio en informática, porque así lo es. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Gerardo. Bienvenido, tocayo. Gracias. Y mi respeto para ti por tu amplio conocimiento, que ya veremos, como dice mi tierra, de qué lado más cala igual. Así es, justamente. Muy bien. Y de igual manera, como todas las noches, le doy la bienvenida a mi muy querido amigo y hermano, don Ernesto Rodríguez González, maestro, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años ininterrumpidos de enseñanza en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Facultad de Derecho. Buenas noches, mi queridísimo Ernesto. Mi querido hermano, buenas noches. Y como siempre, estamos pendientes de los grandes personajes que llegan en voz alta. Muchas gracias. Esta noche tenemos la oportunidad de charlar de un tema muy importante, relevante para no tan solo los mexiquenses ni mexicanos, sino para la humanidad misma, es decir, el problema del agua. Y lo hemos intitulado La Hora Cero. Para esto, qué mejor que el señor ingeniero don Rodolfo Martínez Muñoz nos refiera por qué le denominamos La Hora Cero. Bueno, buenas noches a los tres, muchas gracias por estar aquí, que me hayan invitado. Este tema de la hora cero o del año cero se refiere al momento en que los países en el mundo, los estados, las ciudades, pues tengan ya problemas aún más severos para el abasto de agua, y ya no solamente para el consumo doméstico, sino también para otras actividades que son fundamentales para el desarrollo de la vida, para la actividad económica, como es algo tan importante la agricultura, la ganadería, y no digamos para la industria, pero prioritarios son los dos primeros. Como sabemos, y luego aquí hay un error, yo quisiera iniciar esta charla, en donde a veces tenemos una mala interpretación de la cantidad de agua que tiene el planeta. El planeta realmente en la superficie estimamos que es de el 70-75%, pero de superficie. Sin embargo, como volumen solamente es una 5 milésima. ¿Por qué? Porque los océanos, en lo más profundo que se ha detectado es 11 kilómetros y la Tierra tiene del orden de 6.356 kilómetros de radio, entonces realmente 11 kilómetros no es nada. De este porcentaje de agua, el 3% es agua dulce solamente, y de esa cantidad, la mayor parte está a 3-4 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el agua. ¿Por qué el año cero o la hora cero? ¿Por qué? Porque con toda la destrucción que ha tenido el planeta, y yo digo que había una versión de un biólogo francés, que la Tierra es como una célula viviente, que la estamos dañando, la estamos alterando, esta se enoja, y hay una gran destrucción pues de los recursos naturales, para no entrar en mucho detalle, que está afectando lo que es el ciclo hidrológico. Pero además, no en todos los países está haciendo lo que debemos hacer, que es usar el agua y luego tratar el agua, darle el saneamiento, más bien, retirar todos los contaminantes. Y esto lo vemos como a nivel mundial
a lo largo de los años ha venido disminuyendo la dotación, la disponibilidad que tenía hace 50, 60 años cada habitante. Esto va cambiando a nivel mundial, en México también es preocupante, cada vez los abastecimientos son más lejanos, son de aguas superficiales y profundas, y aquí comentaba con mi tocayo, con el ingeniero Camposeco, que en Sudáfrica, bueno, pues ya lo están padeciendo de manera severa. Y en el caso de nuestro país, no se diga, porque ese año cero, ¿a qué obedece? Voy a ser breve para comentar otros temas. Primero, al incremento de población; 2, a la deforestación, que nos está ya faltando esa agua que anteriormente estaba el nivel freático a unos centímetros, unos cuantos metros, hoy no está. El segundo, al incremento, al consumo mayor que tenemos por esos habitantes. Y el otro es que hay algo, lo que se llama la huella hídrica. Y la huella hídrica no es otra cosa que la cantidad de litros que se requiere para fabricar cualquier producto, ¿no? Y es preocupante que para 1 kilo de carne son varios metros cúbicos, o para otro tipo de productos que utilizamos. La vestimenta requiere. Pero aquí lo fundamental es para el suministro de agua para el consumo doméstico. Entonces, además del incremento de la población, de la escasez de las fuentes de abastecimiento, el otro tema es la falta de la cultura del agua, del uso del agua. ¿Por qué? Porque no nos interesa cuidar el agua y usarla racionalmente, no nos interesa el saneamiento, y otro tema que es fundamental es el pago por ese servicio. Hace muchos años decía un gran ingeniero, don Federico Delgado Pastor, que fue uno de mis jefes, el agua la da Dios, pero no la entuba. Entonces hoy es una situación crítica, y lo vemos con otro tema, que el año cero. Anteriormente los pozos profundos encontrábamos el agua, se hacía el pozo, se perforaba a 60, 50, 80 metros, y hoy vamos a 400, a 500, a 600, en el mejor de los casos, pero no en todos los casos hay, y esto es preocupante. Para el caso de nuestro país, que son más o menos 2.450 municipios, la mayor parte tiene escasez de agua potable, entonces lo padecen, tienen que caminar muchos kilómetros. Y un dato muy interesante que nos debe de preocupar: más de los 7,000 millones de habitantes que somos, de estos, según la ONU, del orden de 2.400, 2.600, que son muchísimos, no tienen el acceso al agua potable, no tienen el acceso al agua en las condiciones que se tiene en otros sitios. Entonces, el año cero, está la hora cero, para cada ciudad es distinta. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, muchas de las acciones preventivas, y aquí yo comentaría, muchas acciones son responsabilidad de la autoridad, en caso de México, federal, estatal o municipal, pero muchas otras acciones son responsabilidad, obligación de los ciudadanos. ¿Cómo qué? Bueno, pues revisar periódicamente que no tengamos fugas al interior de los domicilios. ¿Como cuál otra? Cambiar por dispositivos ahorradores. La otra, no hacer el uso indiscriminado de algunas acciones que todavía lo hacemos, y que se ha estado trabajando durante muchos años, y que no hacemos caso, que dicen, bueno, pues aquí tengo agua, pues sí, nada más que esta agua que aquí tú estás desperdiciando, otros usuarios, otros ciudadanos la requieren. Y el otro tema importante es la cultura del pago. Realmente, siempre que hay oportunidad, y yo recuerdo cuando tenía la responsabilidad de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, hace muchos años, que íbamos a plantear las tarifas con los señores diputados en la Cámara Local, pues hacíamos ya el planteamiento de la comparativa del agua embotellada, que empezaba hace 25, 30 años, hoy ya es un auge muy, muy grande, que por cierto, México es de los países más consumidores de agua embotellada, y gastamos más de 1,500 pesos al año por habitante. Pero fíjense aquí lo paradójico, el costo del agua. El agua en el Estado de México pues varía para el consumo doméstico, y pues puede ir de 16 pesos, 18 pesos el metro cúbico. Vamos a poner 20 pesos. 20 pesos un metro cúbico, tiene 1,000 litros, entonces pues realmente es muy barata. Si dividimos 20 entre 1,000,
pues nos está costando del orden de 2 centavos el litro. Y el agua embotellada, pues la pagamos a 5, a 10 o a 15. El metro cúbico puede costar 20, 25 mil pesos, ¿no? Dependiendo de la marca, dependiendo del lugar a donde se consuma. Entonces, el año cero es ese. Pero el otro aspecto es que cada vez las ciudades en el mundo se cubren de concreto, de asfalto, y no hay esa recarga, y mucha del agua, un alto porcentaje, en México seguramente más del 90%, se pierde, se evapora, pero además se va a los ríos, a los océanos, y algo alarmante pues es que los cuerpos de agua que tenemos en nuestro país están la mayor parte contaminados, los ríos, los lagos. Tenemos un gran lago que es el lago de Chapala, pero pues ese también está enfermo. Entonces ese es el año cero. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que hagamos todos conciencia de usarla racionalmente, esa cultura, con lo que ya comenté, y también pagarla para que se le exija a la autoridad, del nivel que sea, que haga el saneamiento, y el saneamiento es retirar los contaminantes. Y puedo seguir hablando más de este tema, ¿verdad? Y un dato para que nos demos una idea del Estado de México. En el año del 70 éramos menos, porque ya vivíamos, ya un servidor ya estaba aquí, yo creo que aquí el abogado, nuestro amigo el abogado, también es compañero de la cátedra en la Universidad Autónoma del Estado de México, don Ernesto. Don Ernesto. En esa época, en los 70, se requería en el Estado de México para todos los habitantes menos de 2,000 litros por segundo. Hoy, en el 2018, 48 años después, se requieren 48,000 o 49,000 litros por segundo. ¿Eso qué significa? Que en 48 o 50 años se ha multiplicado por 25 veces la demanda. Yo comentaba, tenemos que hacer acciones predictivas, los ciudadanos, la autoridad, todos, la sociedad organizada. ¿Para qué? Para que las generaciones futuras puedan disponer de agua de calidad. Entonces, el año cero, la hora cero, como aquí dice don Gerardo, mi amigo de hace muchos años, no está lejana en muchos lugares. Y no vamos lejos en el país, para no señalar municipios, localidades, poblaciones, muchas de ellas tienen este tipo de problemática. No hay el agua de calidad. Hay una norma que es la 127 de la Secretaría de Salubridad, que tiene más de 40 indicadores para que esta sea potable, y en muchos casos, aun cuando no cumpliera, quisieran tener nuestros paisanos, los mexicanos, tener este vital líquido. Es decir, que el año cero cada quien sabe, y esto es como la salud de cada persona. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cada uno de nosotros tenemos que ser cuidadosos y actuar de manera preventiva. Así es que eso es lo preocupante. Inversiones, se requieren grandes inversiones, porque también aquí tiene que ver con el año cero, para que la infraestructura que se hizo hace 30, 40 o 50 años, esta se pueda no solamente rehabilitar, sino en muchos casos sustituir por una nueva, porque todo tiene una vida útil, ¿verdad? Eso es lo que digo, y puedo seguir comentando más sobre la materia, pero bueno, pues yo decía que muchos de los que nos han antecedido, de los grandes personajes en la hidráulica, que han descubierto muchas de las fórmulas o de los modelos, pues no se han equivocado, ¿verdad? Y fíjense que quisiera terminar el comentario por si hay algún otro tema que podamos abordar. Yo recuerdo que en el año del 72, 73, cuando estaba yo haciendo mi trabajo de tesis, mi director de tesis, que ahora es doctor en ingeniería, todavía vive, el doctor Carlos Solís Morelos, a quien le mando un saludo, y mucho de esto se lo debo a él, me dice: estúdiate a Bárbara Wood, Una sola tierra, una sueca. Y entonces todavía lo recuerdo, lo que decía en este libro: una sola tierra. Tenemos una sola tierra y la tenemos que cuidar, tenemos que hacer muchas cosas de manera preventiva y otras de manera correctiva. Bueno, pues como pueden notar nuestros televidentes, este tema, entre otros muchísimos, lo conoces perfectamente bien, y bueno, para nosotros es un privilegio que te tengamos esta noche charlando. No hemos querido interrumpirte porque la delicadeza, la relevancia de la temática
y tu conocimiento no lo autoriza. Ahora que has hecho una pausa, yo quisiera preguntarte, ante esta problemática, si bien es cierto que has dicho, tenemos que cuidarla, los gobiernos tienen que hacer lo necesario para que esta se recicle, se cuide, se le quiten los contaminantes, en fin, cada quien debe hacer su tarea. Así es. Pero esta tarea debemos empezarla por algo. ¿Cómo empezaríamos haciendo los individuos y también la sociedad en conjunto y obviamente quienes tienen la responsabilidad gubernamental también que tienen que empezar a hacerlo? Porque han pasado tantos años y al parecer ninguno de nosotros ha cumplido adecuadamente su tarea en estos 3 niveles que te he referido. Y pronto, el 1 de julio, tendremos un nuevo mandatario. Este mandatario, de donde provenga, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tú como un hombre, como ciudadano, como parte integrante de la sociedad, como un funcionario profesional que conoce bien la problemática, ¿qué le tendría que decir al gobernante en turno que debe de hacerse para que como un director de orquesta, pueda conllevarnos a todos a un mejor estadio? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante y que creo que se tiene que ver también con otro tema que es la reforestación, ¿verdad? Porque está ligado el equilibrio, el ciclo hidrológico con el tema de la reforestación, la erosión. Pero ¿qué haría? Lo que debemos hacer, y eso sin lugar a duda, es que los planes pues no sean planes sexenales, que las políticas no sean políticas sexenales, que esos planes, esas políticas, esos programas se ejecuten por el más largo plazo, hasta que se cumplan con los objetivos, estos se lleven a cabo, 25, 30, 40 o 50 años. Muchas de las grandes obras no se pueden hacer, no se pueden gestar en un periodo de 3 años o de 6 años. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener y concentrar, porque en México hay muchos profesionales conocedores en la materia, pero sí concentrarlos, porque yo considero que están esas personas valiosas, estos técnicos, están dispersos haciendo otra actividad y no en el tema hidráulico, porque el tema hidráulico, esto no ha cambiado, es desde las fuentes de abastecimiento, la conducción, el tratamiento, el almacenamiento, la distribución, y hoy hay mucha técnica que se puede aplicar. Entonces el equipo es fundamental. Y el otro punto es el que tiene que cambiar la política del uso del agua. ¿A qué me refiero? Bueno, de que nos quitemos a la idea de que yo no la pago, me conecto clandestinamente, no la uso racionalmente, y eso es una responsabilidad de todos, de los mexicanos, de los ciudadanos y de las autoridades. Y yo creo que aquí ha faltado ese tema. Y que pues se trabaje como un gran equipo, todos, para que esto deje de politizarse, porque hay muchos lugares a donde definitivamente no se paga por usar el agua, por ensuciar el agua, en muchos lugares, porque dicen, no, pues el agua es mía. Y recordemos que la Constitución, en el artículo 27, pues establece quién son los recursos y quién tiene la responsabilidad de distribuirlos. Entonces yo creo que con estas políticas sí podríamos revertir esto y que sí se aplique, porque no pasa nada si alguien se conecta clandestinamente en una línea de conducción y rompe y destruye, genera fugas, como otros temas que no es el que hoy nos ocupa, pero el tema del agua creo que todavía es más importante, porque podemos vivir sin otros servicios, pero sin agua no. Entonces
Esos son los 3 puntos que yo creo que debe de aplicarse. Y otro más, fomentar mucho en las universidades, fomentar el tema de la investigación y de la capacitación para tener cuadros de primer nivel que permita modernizar los servicios que se dan, porque todavía en muchos lados se está dando los servicios, y hablo en general en el país, como se hacía hace 40 o 50 años. Es como si nos quisiéramos comunicar ahora con los teléfonos de hace 50 años, ¿verdad? No, tenemos que actualizarnos. Entonces, esto es fundamental. Creo que esto se debe de orientar y priorizar, jerarquizar. Tenemos muy buenas universidades, entonces son los planes, son los programas, son las políticas a mediano y largo plazo, porque ¿qué va a pasar en el año 2050? Ahorita hay una agenda de la ONU y que la ha adoptado el gobierno del estado, el gobernador del estado, Alfredo del Mazo, la Agenda 2030, que desde la administración del presidente Calderón también había una agenda ya de preocupación. Pero si no hay ese gran equipo y esa continuidad, esa permanencia de ese equipo, bueno, pues entonces creo que eso nos va a seguir pegando. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en todos los órdenes, pero sobre todo el personal operativo, los técnicos, que son los deben de estar perfectamente capacitados, porque si no, esto va a seguir en picada como hasta ahora lo estamos viendo. Y además no se requiere el año cero, se me estaba olvidando, o la hora cero. Actualmente la ONU recomienda que el consumo por habitante debe ser del orden de los 50 o 60 metros cúbicos por año, ¿sí? Eso nos da un poquito más de 125, 150 litros por habitante y por día. Sin embargo, el año cero es a donde ni siquiera nos puedan dar 20 litros por habitante y por día, y se tenga que ir a formar, como en la película Cuando el destino nos alcance, que no hay alimento, no hay agua. Entonces tendremos o tendrán que ir los que vivan dentro de 25, 30, 40, 50 años con su envase para que les den la dotación, porque no va a haber más. Entonces, que se puede revertir eso, se puede revertir. Que hay la técnica, hay el conocimiento, sí, y todo el mundo a trabajar para cuidar los recursos naturales, la reforestación, la erosión. Hay que reforestar, hay que combatir la erosión y también respetar lo que dije hace un momento. Hay leyes en donde dicen en las ciudades tienes que dejar el 25% o X porcentaje libre para que cuando llueva ahí se recargue los acuíferos, porque fíjense, hay un dato importante. Dependiendo de la zona, lo que llueve hoy va a tardar en llegar al acuífero 15, 20, 25 o más años. ¿A dónde está el acuífero? A 300, 400, a 500 metros de profundidad, si no es que más abajo. Entonces, eso sí es preocupante. ¿Y que podemos revertir eso? Sí, podemos revertirlo, trabajando todos. Y hay algo que creo que se ha abandonado un poco, es a través de la educación y los valores en la niñez, en que los recursos naturales los tenemos que respetar, los tenemos que cuidar, y más este tema. Y aquí les voy a platicar, yo crecí aquí en un pueblito cercano a Toluca que se llama Cacalomacán, y bueno, pues caminábamos con mi padre, con mi abuelo, y había agua, había manantiales en muchos lados, y hoy esos caminos kilómetros y kilómetros no lo hay, y lo mismo que ocurre aquí ha ocurrido en otros lados. Tuve la fortuna de conocer el río Lerma, nuestro río Chignahuapan, ¿verdad? Ese río en el año 55, 56, íbamos de excursión, y en el puente que está para cruzar, que se hizo por ahí en la época de la colonia, para llegar a Lerma, que ese era el camino, ahí a un lado se paró el autobús, y recuerdo, tengo la imagen viva de cómo los pececitos, los ajolotes, los acosiles que eran originarios, o que ahí se daban en las lagunas del río Lerma, las lagunas Chignahuapan, cómo le dimos al traste en pocos años y se convirtió pues en una cloaca, ¿verdad? Entonces es un tema fundamental el tema del agua, y el otro pues es el de la tarifa, que yo creo que tenemos que hacer conciencia, porque gastamos como ciudadanos en la telefonía
cualquiera, y veía yo las estadísticas de que hay personas que tienen hasta 3 teléfonos y se gastan más de 1,000 pesos al mes, porque ya se convirtió eso en una necesidad, pero el agua aún es más prioritario y yo creo que debemos de pagar el justo precio para que se lleve al lugar y para que se haga el saneamiento. Muy bien. Mi querido Rodolfo, ¿tienes algo? Sí, hasta sed me dio. Bueno, mira, tocayo, el hombre ha sido, es hasta la fecha el gran depredador de la naturaleza. Ahí me incluyo. Mira, debemos retomar las campañas con otros términos, pero por ejemplo aquella de gran impacto, 2, 3 frases, ya ciérrale, etcétera, ¿no? Que él se manejaba y que yo no le escucho. Yo escucho en campañas las políticas, el y no me dice nada. Chamaquito brincando ahí y no me aporta nada. Sobre todo para la educación. Hoy, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Ironía de la vida, ¿no? Andamos muy mal. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué se debe hacer con la cuenca del río Lerma? Porque yo recuerdo que hace 68, tenía 11 años, 12 años, estudié en la secundaria de geografía y yo veía la cuenca del río Lerma, la veía en imágenes, etcétera. Cuando tuve la oportunidad de visitar esta bendita ciudad fue en 1969. No había pestilencia. Hoy pasa uno por aquí cerca, por Toyoca, y dices tú, bueno, ¿de qué está sucediendo? No ha sido corresponsable la industria, porque llegan y hacen descargas, y para que no se vaya la dejamos que sigan destruyendo. Pues no sé, algo hay que hacer, hay que negociar, hay que ver aguas de tratamiento de agua que no existen, o si existen, pues no se aplican, tocayo. O sí. No sé, tú que tú conoces más este tema. Sí, miren, yo creo que todo efecto tiene causas. Sí, claro. Entonces, ¿cuáles son las causas de que tengamos nuestro río? Yo lo descubrí, ya les dije, es más, en la laguna y en Almoloya del río, pues ahí andábamos y el agua estaba cristalina. ¿Por qué? Porque ahí estaba el manantial, ahí surgía, ahí nacía, y era lo que abastecía de agua y hacía que estuviera permanentemente las lagunas, no tanto de agua pluvial, no tanto para almacenarla, el agua pluvial, sino era ya el agua que brotaba de los manantiales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dije hace un momento los planes, pero los planes tienen que ser de mediano y largo plazo y los debemos de cumplir todos, porque ¿cuál es la causa de la contaminación? No solo es la industria, la causa de la contaminación, revisemos la estadística de cuántos habitantes había en la década de los 50 o en los 40. Recuerden que hubo necesidad de abastecer de agua y hubo personajes de la política visionarios que dijeron hay que construir un gran acueducto para darle el suficiente servicio de agua potable al Valle de México, no solamente la hoy Ciudad de México, sino a los municipios del Estado de México, porque al estar extrayendo el agua, todos los pozos que había por ahí en la década de los 40 en la Ciudad de México, pues generó los asentamientos, ¿no? Y entonces dijeron, ya se suspende la extracción de agua de pozos, vamos a traerla. Y se construyeron más de 360 pozos en lo que es el Alto Lerma, que a la fecha sigue funcionando, pero el número de habitantes era mucho menos de los que hoy tenemos. Más cuando era el presidente López Mateos, pues éramos alrededor de 25 millones de habitantes, ¿verdad? Y hoy pues somos más de 100, 120, 125. Entonces, esa es una de las causas. La gran cantidad de asentamientos que hay, si comparamos el número de habitantes de esa época con el actual, es ese. Pero también la ausencia de políticas de tratamiento. ¿Qué ocurría? No había muchos drenajes, es más, las comunidades no tenían drenaje sanitario, que lamentablemente en México, en nuestro país, no se construyeron como en otros países los drenajes separados, el sanitario y el pluvial, para que el pluvial fuera a los cuerpos de agua y el sanitario fuera a las plantas de tratamiento, porque el tratamiento no es de hace 20 o 30 años. En Europa pues ya se preocupaban porque ellos sí
dieron el giro para sanear sus ríos, el río Támesis allá en Inglaterra, ¿verdad? Es uno de los ejemplos, o el Danubio, ¿verdad? O el río Rin, que todavía hace 40, 50 años tenían problemas severos, a lo mejor 30, y aplicaron las políticas. Entonces, ese es un tema, pero el otro es de que cada población debe de tener su planta de tratamiento. Es más, así lo dice la ley. ¿Desde cuándo está la ley? La LEGEPA, desde 1988, pero mucho antes. El presidente Echeverría ya había promulgado una ley por ahí en 1971, que era la Ley de Prevención y Control de la Contaminación. Tenía 4 o 5 parámetros, pero no se ha cumplido. Es decir, no se han construido las plantas de tratamiento en cada una de las poblaciones y las industrias también. Ese es el principal problema. Y en otros países, perdón, nada más termino, yo acabo de estar en una ciudad de Estados Unidos, preguntaba, que está ahí a un lado, fui por un efecto a una situación de este tema hidráulico, y preguntaba, ¿cómo le hacen? Están ahí a esta gran ciudad a un lado del lago Superior, ¿sí? Ahí de los grandes lagos. Y dicen, no, pues aquí todo mundo, y observé, todos tienen sus medidores, tanto para el agua potable, y tienen sus medidores también para la descarga de las aguas residuales, para que paguen la cuota correspondiente, ¿sí? Porque la regla de que el que contamina paga, y el que contamina más, pues más debe de pagar, ¿verdad? Entonces yo creo que en concreto que se trate en todas las poblaciones, en todas, porque efectivamente la cuenca del río Lerma, Chapala, Santiago Pacífico, como ahora le han llamado, ya le agregaron Pacífico, bueno, pues es de las cuencas que mayor número de habitantes se asienta, y además de las que más aporta en el Producto Interno Bruto de México. Entonces yo creo que eso hay que hacer, y que todos nos comprometamos, porque ¿de qué sirve que exista una ley de Conagua que dice, si no la contaminas tienes que pagar? Pues ese no es la solución, ¿verdad? Mi queridísimo Rodolfo, hoy sí te quedaste sin no, intervenir. Sí puedo preguntar. Sí. No, ya no tenemos tiempo, ya nos han aquí, mi querido, nuestro queridísimo, bueno, todavía nos están dando 2 minutos más, ¿sabes? Correcto, mira, yo he escuchado con atención lo de que nos ha comentado el ingeniero Rodolfo Martínez Muñoz, y ha hecho una exposición con toda claridad para saber cuál es el problema que existe, no en México, sino en todo el mundo, y por eso es la hora cero como el programa, y fundamentalmente el año cero. Ya está expuesto con toda claridad. Pero yo percibo aquí varias cosas interesantes. Primero, la educación es fundamental, desde luego, para que se tenga una cultura del agua. El pago del servicio también es esencial. Si no se paga el servicio, ¿cómo van a dar ese servicio? Y el servicio lo tiene a través de ese servicio, es el Estado. Aquí lo importante de todo lo que has expuesto, que se han señalado muchos problemas relacionados con el agua, entonces es la intervención de los profesionales en cada una de sus ramas, como decía mi querido hermano Gerardo, para que cada quien haga su tarea en relación a lo del agua, ya sea químico, sea contador, sea ingeniero, cada quien en relación a lo que le corresponde del agua, para que exista un medio ambiente importante en el país y en el mundo, porque el medio ambiente es de todo el mundo. Claro. Y si se contamina claro, todo. Y lo más importante es la participación del ciudadano. La participación del ciudadano consiste en que realmente cumpla con ese servicio que presta, que lo pague. Nada más que debe hacerse de tal manera que sea un pago justo. Y tú lo mencionabas, ingeniero. Dice, el que contamine más debe de pagar más. El que consuma más agua debe pagar más por el costo del agua. Claro. El que consuma menos debe pagar menos. Sí. Nada más que eso debe ser de una forma integral en relación de los profesionales que deben de intervenir. Y en este mundo tan ya globalizado es muy importante la participación de todos. Y lo que se debe destacar es que deben ser programas nacionales y programas internacionales. Y esos programas nacionales e internacionales deben de llevarse a cabo. Eso es es de educación. Sí, entendiéndolo, claro. La población de todo el mundo tendrá que participar para resolver los problemas. Pero lo apuntaste muy bien.
Y nada más, y aplicar la ley, ¿eh? Sí. Y aplicar la ley. Fuera impunidad. Sí, aquí finalmente sería lo que decía Ignacio Burgoa Orihuela, recopilar todos los datos en relación al agua de toda la ciudadanía, del Estado, de los profesionales, y después hacer una norma adecuada a las necesidades generales. Pero ya está, dice. No es así la ley. Así es. Muy bien. Mi queridísimo Rodolfo, este tema es amplísimo. Tú tienes la maravillosa oportunidad de hacerlo del conocimiento de nuestro televidente, no tan solo la problemática, sino las posibles soluciones. Yo te rogaría que, pasando el proceso electoral, pudiéramos contar con tu presencia de nueva cuenta para seguir charlando y enfatizar puntualmente ya qué es lo que cada quien en su ámbito de competencia nos toca realizar. ¿Te parecería? Me parece bien, con Sí. todo gusto. Pues mil gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo en estos medios de información. Valoro mucho tu presencia, Gracias. sí, no tan solo de profesional, sino de mexicano preocupado, y sobre todo de un gran ciudadano que eres, y para mí un orgullo ser tu amigo. También gracias a ustedes y con todo gusto. Yo creo que considero que es necesario traer a otras personas y también hacer, eso sería fabuloso que ustedes lo hicieran, plantear de manera integral e ir dando soluciones para generar conciencia. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Y una vez más, su amigo Gerardo Gloria les agradece a ustedes el habernos sintonizado, y por lo tanto, que tengan la mejor de las noches y asimismo el mejor de los descansos. Mil gracias y hasta la próxima. Buenas noches.